Primero, muchas gracias a Yune. Gracias por la invitación a esta sesión. Y les quiero contar un poquitico por qué me metí en esto. Me metí básicamente porque recibí un audio muy estresante de un médico internista aquí de la ciudad que me termina dejando bastante aburrido. Y dije, ¿qué estamos haciendo nosotros por el personal de salud más allá de salir a aplaudir a las 8 de la noche todas las noches? Entonces me puse a mirar esto. Vamos a pasar por una parte histórica rapidito, muy similar a la que había hecho la doctora Jenny, pero le quiero dar como tres o cuatro cosas de importancia. Lo primero es que las primeras catástrofes de la humanidad en realidad nunca han sido guerras, han sido básicamente pandemias. Y las pandemias antes de la era moderna, sí, el ébola, la peste negra, posiblemente fue la que mató a Pericles en el 430 a.C. La plaga antonina o la de Galeno fue de viruela, la plaga justiniana fue por la Yersinia pestis, y la plaga en 1350 que acabó casi con la mitad de las eh, personas en Europa en el siglo XIV. Eh, Me gustó mucho esta diapositiva, me gustó mucho esta imagen, porque a pesar de que lo vemos casi como ridícula, yo siento que así me visten cada que yo tengo que ir a ver un paciente que tiene una sospecha de coronavirus. ¿Sí? Este tema del Plague Doctor, lo único que nos falta es el pico y posiblemente, no sé, a veces pienso, ¿será que el pico tiene alguna utilidad? Sí, y si nosotros terminaremos también poniéndonos pico, porque el resto es muy similar. ¿Quiénes fueron médicos importantes? Nostradamus, Paracelso, Paré, ¿sí? Y la cuarentena fue instaurada por primera vez en la ciudad de Dubrovnik en 1377, precisamente por la plaga, y se considera como una de las únicas medidas efectivas durante la peste negra. ¿Sí? Y le quiero dar mucha importancia a esto porque es que estamos haciendo exactamente lo mismo. Sí, ustedes están diciendo esto no es una guerra, está bien, es un enemigo diferente, absolutamente. Casi que hemos ridiculizado todo lo que ha sucedido en el siglo XIV y nosotros en pleno siglo XXI, donde ya llegamos hasta Marte, seguimos vistiéndonos muy similar y eh, utilizando los mismos mm, trajes, o al menos muy similares a lo que se utilizaba en esa época. Luego, ya sí, lo que dijo Jenny, la gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas. Posiblemente las estadísticas son poco exactas debido a que coincidió con la finalización de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Mató más gente en un año que la peste en todo un siglo. ¿Sí? Y esto me llamó la atención. Los hijos de las madres embarazadas que tuvieron la enfermedad aparentemente tuvieron un menor desempeño a largo plazo. ¿Por qué lo quiero decir? Porque yo creo que el día de mañana vamos a empezar a buscar a ver los hijos de las madres embarazadas que tuvieron el COVID, cómo fue el desempeño. ¿Sí? Se consideró la pandemia olvidada, solamente duró unos 9 meses, y vienen otras pandemias importantes que no, posiblemente no le estamos dando la importancia que deberíamos. ¿Sí? La pandemia por VIH ha matado 40 millones, hay 40 millones de enfermos en este momento, todavía la tenemos, y a pesar de que la prevalencia en la población general es solamente casi del 0.8%, en el África subsahariana es del 25%. Eso es algo muy importante que posiblemente no le damos la importancia que requiere, seguramente porque no nos está tocando directamente a nosotros. El SARS, eh, y quiero ser muy enfático en lo del SARS porque posiblemente, o mejor dicho, la mayor parte de la bibliografía que tenemos hoy con respecto al impacto de la salud mental frente a las epidemias se extraen es de esta epidemia del SARS del 2003. Como van a ver ahora la bibliografía, la mayor parte de las cosas que se toman es a partir de ese momento, porque es en realidad cuando empezamos a medirlo, porque se realizaron estudios en salud mental en el individuo, en la familia, en las comunidades enteras y en los trabajadores de la salud. La gripe porcina, ¿qué tengo de decir a esto? Bueno, demostró lo difícil de manejar de las expectativas públicas y la poca utilidad de darle una clasificación de leve, moderada o severa. ¿Eso qué significa?
¿Qué significa cuando nosotros decimos leve? ¿Qué significa cuando decimos severa? Sí, hay una gran diferencia. Sí, en este momentico nosotros estamos ante una epidemia cuya mortalidad no es tan alta como la del H1N1, que puede haber sido hasta el 30%, pero que su capacidad de contagio es muchísimo más alta. Por ende, podríamos decir que es más leve o más severa que el H1N1, ¿sí? Debido a, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros que estamos utilizando? Otras, el MERS, el ébola, el Zika, y ya quiero hacer entonces el proceso introductorio. Los trabajadores de la salud hacen un esfuerzo particular a nivel psicológico y emocional en situaciones de pandemia, teniendo en cuenta que el individuo está cuidando de otros mientras está aislado y expuesto a la enfermedad. Este primer estudio que les quiero mostrar está hecho principalmente en médicos que fueron sometidos a cuarentena. Se planteaba que en el primer estudio dice que 1 de cada 6 trabajadores de la salud van a desarrollar un trastorno ansioso durante o después y se quedan ahí. Pero otro estudio muy derivado de este nos dice que el 11% van a empezar a desarrollar síntomas como depresión, trastorno de ansiedad generalizada, hostilidad y somatización. Y esto es básicamente lo que yo quiero como enfatizar ahora. ¿A qué le temen los médicos que están trabajando en las pandemias? Lógicamente a la salud propia, la de su familia. ¿Sí? Este es un enemigo oculto. Alguien le decía en este momento, no solamente me caen las balas a mí, sino que llevo las balas para mi casa. ¿Sí? Y no solamente el problema del contagio al virus en este caso, sino a otras situaciones, como mi familia está encerrada, ya se están agarrando eh, de, de las mechas, están todos extremadamente estresados. Sí, entonces no es solamente el efecto directo, sino además el efecto indirecto. Contagiarse a sí mismo o a la familia, ¿sí? La seguridad de sus compañeros de trabajo, ¿sí? Hay que recordar, y como bien lo decían en este momentico, si somos un equipo de 8 los que estamos cubriendo urgencias hoy, si se nos enferma uno, pues ya vamos a ser un equipo de 7. Entonces se nos va a aumentar el trabajo. Además que son mis amigos. Y empieza a haber esta situación de soledad. Y esta situación no solamente de soledad, sino de exclusión. Empiezan a aparecer ahora los artículos posiblemente muy puntuales, donde los médicos empiezan a ser rechazados dentro de sus unidades eh, habitacionales, ¿sí? En sus barrios, básicamente porque son médicos, entonces la gente le da miedo que ese médico está llegando por la tarde a su barrio a infectar al resto de los vecinos. ¿Y cuáles son las expectativas de la población? Todos sabemos siempre que la población eh, tiene héroes dependiendo del momento. Entonces, si estamos en pleno mundial de fútbol, puede ser James, pero ahora eh, en plena pandemia somos los médicos. Y entonces, ¿con quién lo va a tomar la población? Sí, le va a dar ira. ¿Por qué? Porque no somos capaces de resolver la situación. Ansiedad, precisamente por el miedo, y el estrés relacionado con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre busca el ser humano es que le digan cuáles son los tiempos, cuánto tiempo va a durar esto. ¿Sí? Yo me quedo en mi casa, yo no tengo ningún problema, pero dígame que el 1 de agosto puedo salir. En ese momento yo soy capaz de hacer un proceso adaptativo para proyectarme hasta el 1 de agosto. El problema en este momentico es que les estamos vendiendo o nos han vendido de que no tenemos absolutamente ni idea cuánto nos va a durar esto. Algunos dicen que hasta el 13, otros dicen que se extiende, etcétera, etcétera. Y yo sé que cada uno de ustedes en este momento está diciendo, no, eso va hasta mayo, no, eso va hasta julio, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias? Como les decía, esto es todo derivado de lo observado en la epidemia del SARS. ¿Sí? Se planteó que había un estrés postraumático en un 10% de los médicos y era 2 a 3 veces más frecuente en aquellos médicos, qué pena, cuando yo hablo de médicos, hablo básicamente de personal de salud, ¿sí? Y 2 a 3 veces más en los que fueron aislados en cuarentena, que trabajaron directamente con los pacientes o que tuvieron amigos contagiados, ¿sí? Hubo una situación muy importante que yo creo que no se le da la trascendencia que debería, es el abuso de sustancias.
Recordemos que el mejor ansiolítico que existe en nuestro medio, que es sin fórmula médica, se llama alcohol en cualquiera de sus presentaciones, desde chicha, cerveza, hasta, eh, hasta whisky sello azul, pero que a la final termina siendo exactamente lo mismo. El alcohol es un excelente ansiolítico y no es gratuito. Entonces, que la gente llegue por la tarde y se tome un par de tragos cuando llegue a la casa. El problema no es eso. Yo no voy a satanizar esa situación, pero lo que sí satanizo, ¿sí?, es cuando se convierte en una situación habitual donde ya yo me tengo que tomar mediecita sencillamente para ser capaz de quedarme dormido. ¿Cuál es el mayor riesgo de presentar algún trastorno psiquiátrico asociado a, sí? Es el hecho de haber tenido un trastorno afectivo previo. Entonces, aquellas personas, aquellos médicos, aquel personal de salud que ha tenido un cuadro depresivo, que tenga un cuadro ansioso previo, es una persona más vulnerable, ¿sí? A la edad temprana, posiblemente aquí le tendríamos que dar un poquito de importancia a la madurez. Los sentimientos negativos percibidos es cómo estoy yo interpretando esto, y yo creo que los médicos que trabajamos en salud mental llegamos tan agotados a nuestra casa que somos capaces como de dejar el trabajo en casa, pero no todo el mundo es capaz de hacerlo. Los síntomas más comunes son síntomas depresivos. Aquí hablo de depresión como síntoma, más no como síndrome, y el insomnio en cualquiera de sus presentaciones, ahorita lo vamos a ver. Y hubo posteriormente, fácilmente, un proceso de adaptación dependiendo de qué tan largo sea el proceso de la epidemia. Entonces, la disminución de los síntomas fueron atribuidos, como les decía, a un mayor conocimiento de la enfermedad, a un proceso adaptativo. La medida que más conocemos de ellos, en cierto sentido, más nos relajamos, ¿sí? Y los más vulnerables, entonces, son la percepción de estar en riesgo, el impacto de la crisis del SARS sobre su familia y sobre su vida laboral, el afecto depresivo, trabajar en una unidad de alto riesgo, cuidar un solo paciente. Esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque plantea que el hecho de cuidar un solo paciente parece que hay mucha más afinidad a ese paciente que hacer un manejo de múltiples pacientes donde en realidad se despersonaliza un poquitico la situación. Con respecto al tipo de paciente, lógicamente a mayor gravedad de los pacientes, más vulnerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque me genera un temor a la salud, al aislamiento social y al estrés laboral. En un estudio de Singapur, se encontró que el 20% del personal de salud iba a presentar algún tipo de sintomatología asociada con trastorno de estrés postraumático, más en médicos que el demás personal. Ahí sí estoy hablando de médicos, de doctores, ¿sí? El hecho de estar casado es un factor protector, aunque ustedes no lo crean. Eh, Aprovecho que mi señora no me está escuchando. Y como factores que podían reducir los síntomas, se identificaron, y esto me parece importante con lo que estaban planteando en este momentico, con respecto al debriefing y al diffusing, es la comunicación con los directivos y las medidas de precaución. En la medida que haya más retroalimentación, ¿sí? Esa comunicación yo diría que es el debriefing que hablaban en este momento, y esta retroalimentación diría que es el diffusing por parte de las directivas, donde las directivas me dicen hacia dónde vamos, hacia dónde estamos caminando. Apoyo por parte de supervisores y de colegas, el hecho de no sentirme solo peleando en esta guerra se vuelve supremamente difícil. El apoyo familiar es fundamental, ¿sí? En todas sus condiciones. El solo hecho de poder conversar con ellos, el solo hecho de yo poderles contar de ese último paciente sin que para ellos se convierta en otra vez, papi, otra vez me tienes que contar eso, no. Sí, es importante yo poder eh, ventilar un poquitico esto. La habilidad para expresar sus sentimientos, ¿sí? La famosa alexitimia, de la cual yo vengo hablando desde hace un tiempo en los síndromes de sensibilización central, no es una buena herramienta. Aquellas personas que son capaces de expresar sus sentimientos, ese miedo, esas sensaciones depresivas, todas estas cosas posiblemente hacen que sea más fácil, y por ende la comunicación se hace fundamental. Y la espiritualidad. La espiritualidad es una situación o es una condición muy personalizada, y como le digo yo a los residentes, no importa en lo que ustedes crean, pero muchas veces
esa espiritualidad del paciente se convierte en una ayuda para mí, básicamente porque de una u otra manera ellos tienen donde aferrarse, independiente de que usted crea o no. En este artículo que enviaron recientemente del JAMA, donde se estudian al personal de salud que ha trabajado con el COVID en Wuhan, sí, aparece estos datos que me llamaron mucho la atención, además lo rápido que lo hicieron. Se contactaron un total de 1.257, sí, se contactaron un total de 1.257 de 1.800 que llamaron, o sea, el 68%. 65% tenían entre 25 y 40 años, 77% eran mujeres, 60% eran enfermeras, médicos eran el 40% casi, el 60% trabajaban directamente en Wuhan y el 41% trabajaban en primera línea de atención. ¿Y qué fue lo que encontraron? Estos son los datos estadísticos, no pretendo que los miren, no importa eso, es básicamente la parte demográfica. ¿Y qué encontraron? Encontraron sintomatología depresiva en la mitad de ellos, ansiedad en 44.6% de los pacientes, de las personas entrevistadas, insomnio en una tercera parte de ellos y angustia. Angustia es distrés, angustia tiene que ver posiblemente, como lo vamos a ver en un momentico, con la parte de ¿cómo lo llamamos? Del burnout, sí, pero que no tiene en realidad una traducción específica al español. Estas son la tabla de los pacientes y a qué le quiero hacer énfasis, básicamente a al PHQ-9, al GAD-7, al ISI y al IS, que es lo que les voy a mostrar en este momento. Como les decía, cuando yo hice esta charla, yo pretendía era que fuese para los médicos, no psiquiatras, para los médicos que no están trabajando en salud mental. ¿Por qué? Porque pensando en lo que ustedes planteaban anteriormente, es muy fácil empezar a decir, no, es que se debe hacer esto, es que hay que ir a hacer aquello, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo primero es que es el médico quien se tiene que convencer de que él necesita una ayuda. Si él no tiene ese grado de introspección, no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, esta es una diapositiva que me robé ayer de del curso que hubo a las 3 de la tarde, ¿sí? Eh, y que dice que esta es la primera víctima, ¿sí? La segunda víctima son los amigos y los familiares, y la tercera víctima es el personal de rescate, y la cuarta víctima es el personal de ayuda o voluntariado. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los médicos? Los médicos estamos aquí, los médicos estamos aquí, ¿sí? De todas formas, por eso planteo esta pregunta. ¿Es usted una víctima? ¿Sí? Si usted se considera una víctima, es importante que empecemos entonces a buscar qué sintomatología estamos teniendo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo les digo, veamos las tablas que utilizaron en Wuhan. ¿Y qué fue lo que utilizaron? El PHQ-9. Son 9 preguntas, todos lo sabemos. Son las 9 preguntas que tiene el DSM-5 en cuanto a depresión se refiere. ¿Sí? Hay falta de interés, se ha sentido triste, sin esperanzas, ha tenido dificultad para quedarse o permanecer dormido, se ha sentido cansado, con poca energía, tiene trastorno del apetito, se ha sentido eh, que es un fracaso, etcétera, etcétera, y ha tenido ideación de muerte. Entonces, yo invito a los médicos a que nos hagamos este autotest y terminemos diciendo, hombre, yo estoy entre 5 y 14, ¿será que voy donde el médico de la clínica, el que pasa ronda, y le converso un ratico con él? ¿Sí? Es importante decirles acá que depresión es diferente a tristeza. Yo sé que ustedes lo saben con lo tienen supremamente claro, pero, y ahí no dice tristeza, sino tristeza, pero el hecho de estar triste no significa que estoy deprimido. Entonces, es importante que nos aprendamos a pasar estos test para poder
eh, autodiagnosticarnos en un momento dado. Ahora, el segundo, la ansiedad, ¿sí? El GAD-7 es un test, como dice su nombre, no tiene sino 7 preguntas. Se ha sentido nervioso, no se ha sentido capaz de parar o controlar su preocupación, se ha preocupado demasiado por motivos diferentes, ha tenido dificultad para relajarse, se ha sentido tan inquieto que no ha podido quedarse quieto, se ha molestado o irritado fácilmente o ha tenido miedo de que algo terrible le va a pasar. Esto es una escala tipo Likert, donde yo me califico de 0 a 3, ¿sí? Si es de vez en cuando, si es todos los días, si es ocasionalmente, etcétera, etcétera. Y si nos da más de 10, yo tengo un trastorno, posiblemente tengo un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cuáles son los errores cognitivos de la ansiedad generalizada? La ansiedad anticipatoria, estoy muy preocupado por lo que va a suceder, no tengo ni idea qué va a suceder. La rumiación del pensamiento, no soy capaz de parar los pensamientos. La catastrofización, siempre estoy pensando en lo peor, sí, esto se me va a pegar. Y las conductas evitativas, y ahí es cuando el paciente o la persona se empieza a aislar. Hay una relación estrecha con la sensación de pérdida de control y quiero hacer mucho énfasis en esto. Ayer hablando con Carolina, me ponía esto en un chat y me parece bastante interesante. Los médicos, ¿hasta qué punto fuimos los escogidos a decir tenemos que salvar el mundo? Sí, yo tengo que salvar estas 1000 personas que vienen. No, yo no tengo que salvar sino una. Sí, si soy capaz de salvar una, de pronto me atrevo a salvar la segunda y así sucesivamente. Pero cuando a mí me dicen, yo tengo un ejemplo muy especial que me sucedió una vez en un staff, que uno de los médicos le dijo a una paciente que debería bajar 30 kilos y le dije, doctor, con todo respeto, la paciente no debe bajar 30 kilos, yo creo que no debe bajar sino uno. Y una vez baje uno, que trate de bajar un segundo. Y así sucesivamente a ver si cuántos es capaz de bajar. Pero cuando a mí me dicen, usted tiene que bajar 30 kilos, yo ya de hecho digo, no soy capaz. Entonces, puesto esto en contexto, es cuando a mí me dicen, usted tiene que salvar el mundo, estás fregado. Cuando usted tiene que salvar sencillamente ese paciente que le acaba de entrar por urgencias, lo vamos a trabajar. Y eso es lo que le tenemos que vender o tienen que entender nuestros médicos. La otra es el insomnio, que fue la que utilizaron en Wuhan, como les digo. Sí, también es una escala tipo Likert, donde básicamente hablamos de dificultad para quedarse dormido, para permanecer dormido, para despertarse si se está despertando temprano, ¿sí? ¿Qué tan satisfactoria, qué tan reparador es ese sueño? ¿Qué tanto el problema del sueño interfiere con su funcionamiento diario? ¿Sí? Si los demás se están dando cuenta que me estoy quedando dormido en cualquier reunión, y si, qué tan preocupada está usted por su problema del sueño. Esto sencillamente nos dice a nosotros, y lo decían ustedes ahora, sí, hay que dormir más, pero ¿quién me dice a mí que tengo que dormir más? Cuando yo me puedo hacer un autoanálisis y decir, sí, porque es que es muy fácil. Mejor dicho, los invito a que en la próxima reunión académica, donde estemos todos en el aula, donde veamos a la gente dormir, es ir a despertarlo y decirle, oíme, ¿será que no estás durmiendo bien de noche? Estás demasiado preocupado por esto. Y lo más probable es que nos vayan a mandar a freír espárragos, por no decir más feo. ¿Por qué? Porque es que nosotros los médicos no estamos dispuestos a que nos estén diagnosticando externamente. Entonces, lo que les quiero decir, esto es una escala de insomnio relativamente sencilla y vuelvo y les explico, esta no es una conferencia que yo había diseñado para ustedes específicamente, sino para el público, para los médicos en general. El otro es el distrés, la angustia. Sí, que esta es una escala de impacto del evento que fue diseñada principalmente para el trastorno de estrés postraumático. Se plantea que 33 es el punto de corte, más de 24 ya se considera que hay estrés postraumático, pero también se ha utilizado para medir el estrés agudo. Perdónenme 2 segundos. Sí, el estrés agudo. Y aquí son 22 preguntas, de las cuales no me voy a poner a leerlas, sí, pero que me parece importante que se lo podamos mostrar a estos compañeros que nosotros pensamos que están demasiado estresados y que posiblemente puedan estar generando un estrés agudo
frente a esto. El burnout, tal vez la escala más importante del burnout es la Maslach Burnout Inventory, ¿sí? Que les voy a mostrar aquí sí las preguntas y dice, me siento emocionalmente agotado por mi trabajo, me siento cansado al final de la jornada del trabajo, cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada, me siento fatigado, tengo facilidad para comprender cómo se sienten mis alumnos, alumnas. Creo que estoy tratando a algunos alumnos como si fueran objetos personales. Siento que trabajar todo el día con alumnos supone un gran esfuerzo y me cansa. Creo que trato con mucha eficacia los problemas de mis alumnos. Siento que mi trabajo se está desgastando. Siento que me estoy quemando por mi trabajo. Creo que con mi trabajo estoy influyendo más positivamente en la vida de mis alumnos o de mis personas. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo la profesión docente. Lógicamente, esta está diseñada para docentes, pero es exactamente lo mismo. Lo podemos adecuar. Eso que este trabajo me está endureciendo emocionalmente, me siento con mucha energía en mi trabajo, me siento frustrado en mi trabajo, creo que trabajo demasiado, no me preocupa realmente lo que les ocurra a algunos de mis alumnos. Trabajar directamente con alumnos me produce estrés. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes, me siento motivado después de trabajar en contacto con ellos, creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo, me siento acabado en mi trabajo al límite de mis posibilidades, en mi trabajo trato los problemas emocionalmente con mucha calma y creo que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas y me devuelvo. Aquí ustedes pueden ver que habían algunos preguntas que pueden ser positivas. Entonces, aquí básicamente lo que les quiero mostrar es que aquí en realización personal, estas son las preguntas y las preguntas de realización personal son estas. Y la idea es que indicios de burnout, más de 26, más de 9 en estas dos primeras, en estos dos primeros ítems, que es el cansancio emocional y la despersonalización, o en la realización personal, menos de 34. ¿Qué les quiero yo mostrar con esto? Son preguntas del día a día fácilmente adecuables a nuestra, eh, a nuestra situación y creo, vuelvo y les digo, que lo podemos practicar en el día. Ahora, esta es tomado del curso de Coursera. Eh, realizamos algunos, no sé si todos los terminamos, y dice aquí claves para hacer burnout. Y me pareció interesante y por eso lo traigo. ¿Y qué dice? Sea perfeccionista, no haga ejercicio. El vaso siempre mírelo como si estuviera medio vacío. Coma mucha comida rápida, no desayune. Rutinícese. Duerma hasta que tenga hambre, coma hasta el cansancio, tome alcohol para relajarse, use estimulantes. Ahora vamos a ver algo de los estimulantes. Échele la culpa a otros, a los papás, a la falta de amigos, a su jefe explotador, a la conspiración de la derecha, al que sea. Duerma poquito, cúlpese por abandonar el sitio. Sí, eso de que dejé 17 pacientes allá, bastante eh, enfermos, entonces me estoy sintiendo, ya se me acabó el turno. No tome vacaciones, acepte la responsabilidad por todo y sea totalmente controlador. Nuevamente, aquí hablamos de la necesidad de controlar y esa sensación de controlar es posiblemente lo que más nos molesta y yo creo que el doctor Christian y los psicólogos de corte cognitivo-conductual son las personas que más saben de estas situaciones. Con respecto a las sustancias, ¿de cuál vamos a hablar? Principalmente de las sustancias que son autorizadas. ¿Cuál? El alcohol. El alcohol en todas las casas de ustedes, posiblemente una botellita esperándolos. No sé si para esta noche, no sé si para el almuerzo, no sé si para el fin de semana, o no sé si para cuando lleguen los amigos. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Hagámonos un cage. ¿Sí? ¿Y qué es el cage? ¿Le ha molestado alguna vez la gente criticándole su forma de beber? ¿Ha tenido alguna vez la impresión de que debería beber menos? ¿Ha sentido alguna vez culpable por la costumbre de beber? ¿O alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar sus nervios o para liberarse de una resaca? Esta valoración dice que indica problemas con el alcohol, 2 puntos, o es más considerado una dependencia. Esto no es más que un tamizaje. ¿Sí? Ahora,
¿Qué está sucediendo? No, es que yo empecé a beber fue solamente desde que empezó esta pandemia. Llevo 20 días en esta, llevo 30 días en esta. ¿Sí? No es demasiado o sí es demasiado. Recordemos que la gente tiende a minimizar. Existe otro test que se llama el audit, donde básicamente hacen preguntas supremamente muy similares. Las 1, la 2 y la 3 hablan del consumo, la 4, 5 y 6 de los síntomas de dependencia y de la 7 a la 10 el consumo perjudicial de alcohol que posiblemente nos podría ayudar. Este es básicamente el audit donde nos está mostrando cuál es su forma de estar tomando. ¿Cuál es la otra sustancia importante a tener en cuenta? Es cuando estamos haciendo una combinación entre alcohol por la noche para quedarnos dormidos y relajarnos y estimulantes por la mañana, tipo bebidas energizantes, que posiblemente no tienen tanta importancia desde el punto de vista epidemiológico, pero sí empezamos a ver cómo los médicos empiezan a abusar de ello. Y no solamente de las bebidas, sino también de las sustancias. Estoy hablando del modafinilo, del armodafinilo. Lo debo decir, eh, cómo a veces me llamaba la atención cómo los residentes se pasan su armodafinilo en horas de la mañana para no quedarse dormidos. Y eso siempre me llamó la atención. Entonces, ¿cuánto estamos utilizando esto? ¿Cuánto es lo normal? Es difícil normalizar este tipo de situaciones, pero ¿hasta qué punto nosotros podemos empezar a decir que hay un problema social? Quiero terminar diciendo el estigma de la psiquiatría. Es muy fácil mandar a la gente donde el psiquiatra. Yo soy internista y le digo, ve, yo quiero que vayas donde un amigo, vaya tranquilo, sí, pero vaya, dígale a ese internista que él necesita psiquiatra. Entonces yo quiero decir, la psiquiatría, el estigma y la psicología eh, parte primero de que la enfermedad mental no es una enfermedad ni de los demonios ni que estoy poseído. El tipo de paciente, los pacientes, recordemos que la gente en general piensa que los pacientes todos son violentos o todos están medio atontados, básicamente por los medicamentos psiquiátricos. El psiquiatra, no todos los psiquiatras estamos locos, unos más que otros, pero es importante tenerlo en cuenta. Los consultorios, ¿sí? Una de las dificultades que yo tuve cuando cambié de consultorio fue que lo que me ofrecían era estas salas de espera comunitarias. Entonces, ahí está el que va para el internista, la que va para donde el ginecólogo y por allá metidito en una esquina el que va para donde el psiquiatra. No, muchas veces necesitamos esas salas de espera, básicamente por estigmatización, el tipo de clínica. Y alguna vez también me decía un amigo que por qué no nos cambiábamos el nombre de psiquiatría, ¿sí? De psiquiatras, que era un nombre supremamente agresivo, porque evoca asuntos tenebrosos, malignos, ocultos de todo aquel que escuche. Entonces, para terminar, digo, el problema para usted como médico es no consultar, el problema es no buscar algún tipo de ayuda. Por ende, aquí quería terminar.